Father, thank you for the opportunity to speak to your men, to the women, to your church, Father. I pray that you use me as a vessel. Pray that the message you gave to me to deliver today will be received. In your son, Jesus' name, amen. First of all, I want to say thank you all for coming today. Primero quiero darle las gracias por llegar. It's good to see you all. Es bueno verle todos. On behalf of the men, Desde los hombres, thank you for showing your support. gracias por su apoyo. Men, Hombre, thank you for your presence here at your service. gracias por su servicio aquí y su presencia. I know it's not easy. Sé que no es fácil. Many of us men, we work hard. Muchos de los hombres trabajamos duro. We do our best to provide for our families. Hacemos lo más posible para proveer para nuestras familias. As husbands, fathers, Como esposos, padres, uncles, sons, brothers. tíos, hijos, hermanos. Many of us men, Muchos de nosotros, los hombres, including some of the more healthy and fit, incluyendo los más, are often tired. siempre estamos cansados. Sometimes A veces it feels like all we do is work. se siente como todo lo que hacemos es siempre trabajando. Since the beginning of creation, Desde el principio de la creación, God gave us life. Dios nos dio vida. Genesis 2:7, we see that. En Génesis 2, versículo 15. And then in Genesis 2:15, God did what? Y entonces en Génesis 2:15 Dios hizo qué? He gave us a job. Nos dio un trabajo. So since the beginning of creation, So, desde el principio de la creación, you got life tiene vida and then a job. y después un trabajo. God put you here Dios se puso aquí and didn't say rest. y no te dejó descansar. He put you in the middle of a beautiful Te garden puso en un jardín and didn't say enjoy it. y no te dijo disfrútalo. He gave us work. Nos dio trabajo. Now, in fact, many of us men, we have the tendency to tie our identity Muchos de nosotros los hombres tenemos la tendencia en amarrar nuestra identidad to work. al trabajo. If I don't work, then who am I? Si no trabajo, entonces ¿quién soy yo? Am I a man? Soy hombre. It's funny when most men meet each other for the first time, Cuando muchos de los hombres se conocen por primera vez, somewhere in our conversation, en alguna parte de la conversación it comes up, sale what do you do for a living? en qué haces su trabajo. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Now, it's interesting because the answer to that question Interesante porque la respuesta a esa pregunta can either validate us as men o puede hacernos hombre or make us feel less than. o hacernos sentir más pequeño, menos That's an hombre. uncomfortable space to be in. Es un lugar incómodo Because we men do not like to feel less than. porque nosotros los hombres no nos gusta sentirnos menor de lo que somos. We do not like to feel inferior, No nos gusta sentir inferior, unqualified, que no cualificamos para algo or inadequate. o que no cualificamos para algo. We don't like feeling No nos gusta sentirnos as though we don't have it together. como no los tenemos todo. Let alone have those feelings exposed to others. Y también en tener esos, mostrándonos eso mismo a otros. We don't want to expose that. No queremos enseñarle eso. Many of us men are having a hard time with the pressures we face as men. Muchos de los hombres pasamos momentos difíciles en ser hombre. See, as men tend to face pressures like provide, Como hombre tenemos presiones como a proveer, to lead, dirigir,
to teach, enseñar, to listen. escuchar. Be scheduled with your time. You got me. You got me. Be scheduled Be with your flexible with your time. time. Sea sabio con tu tiempo. Be available. Sea disponible. Fix this. Arregla esto. Don't fix that. No arregla aquello. Pay for this. Pague esto. Pay for that. Pague aquello. Go to work. Va al trabajo. Don't miss out on time with the family. No falte momentos o tiempo con su familia. Make sure they all feel loved. Asegúrate que cada uno de ellos se sienten amor. Talk more. Hable más. Talk less. Hable menos. Be serious. Sea serio. Not too serious. No muy serio. Be strong. Sea fuerte. Be vulnerable. Sea vulnerable. Be a protector. Sea protector. Be successful. Exitoso. Eat right. Come bien. Exercise. Haga ejercicio. When the kids get hurt, be a doctor. Cuando los hijos se enfermen, sé doctor. Think on your feet. Piensa en pies. Don't get angry. No te enojes. Be understanding. Sea entendiendo. Don't let anyone know you're hurting. No deje que nadie sepa que estás doloroso, adolorido, Because they're relying on you. porque ellos están confiando en usted. This is just to name a few pressures. Son solamente algunas presiones. When trying to deal with these pressures ourselves, Cuando estamos trabajando con estas presiones nosotros mismos, we tend to use the wrong tools. usamos las herramientas equivocadas. We use tools Usamos herramientas that some of us was given que algunos de nosotros nos growing dieron up cuando crecimos, by our fathers, de nuestros padres, by our lack of a father, de no tener un padre or other men in our lives. o de otros hombres en nuestra vida. In other words, a lack of proper covering. En otra palabra, no teniendo la cobertura correctamente. We try to use tools like suck it up, Usamos herramientas como cállate la boca, bottle it up, quédate cerrado, be a man, don't rub the pain. sea hombre y no sobe el dolor, Be self-sufficient. sea autosuficiente. See, I would call these tools, Quiero llamar esas herramientas these are tools of pride. herramientas de orgullo. This is not a tool given by God. No es una herramienta dada por Dios. See, by using the tool of pride for the job of dealing with pressure, En usando la herramienta de orgullo para un trabajo de presión, which is not the right tool for the job, en que no es la herramienta correcta, those pressures esa presión will cause feelings of being overwhelmed, te va a dar sentido de ser sobrecargado, tired, cansado, stressed, estresado, anxiety. I'm testing ansiedad. you. Yeah, that's not a word. Hopelessness. Being ready to quit. Estando disponible para salir corriendo. Feeling it's not fair. Sintiendo como no es justo. I give up. Me rindo, I want out. quiero salir corriendo. Men, have you ever had to do a job Hombres han tenido que hacer un trabajo and you didn't have the right tool for the job? y no tenía la herramienta correcta para el trabajo. It's frustrating. Es frustrante.
it can make the job take way longer than it was supposed to. Puede hacer el trabajo coger más tiempo. It's interesting. Es interesante. See, sometimes the reasons for not having the tool A veces las razones por no tener la herramienta can be the tool may be too expensive. puede ser que la herramienta es muy costoso. Can take too long to get. Puede tomar mucho tiempo en tenerlo. It's not easy to use. No es fácil de usar. Or we don't even know what tool O no to use sabemos for the job. qué herramienta usar para el trabajo. Some of us men, Algunos de los otros, instead of getting the right tool, en vez de usar la herramienta correcta, we start inventing. empezamos a inventar. We start coming up with our own way to get the job done. Sacamos nuestra propia forma en hacer el trabajo. So what, it's lopsided, ¿Y qué si está de lado or it's ugly, o se ve feo or it makes noise it didn't make before. o hace ruido que antes no hacía? It's working, right? Está trabajando, Then I fixed it. entonces lo arreglé. Don't you break it again. No lo rompas. Does anybody here know a man like that? Hay alguien aquí que no es un hombre así. That man whose favorite quick fix tools Ese hombre que su herramienta rápida de agarrar are tape, es la pega, glue, el glue, a drill, and some screws. Maybe even a wire hanger. y un cable, un gancho. See, these men Esos hombres tend to make their own definitions of what it means hacen su definición propia de lo que significa for something to be fixed para que algo se arregle or working. o lo haga trabajar de nuevo. For some of you men, Para algunos de ustedes los hombres, that's how you're carrying on in life, así como se están en la vida, claiming you're okay. diciendo que está bien, I'm fixed estoy bien, by your own definition. por su propia definición. You've used the tool of pride Has usado la herramienta del orgullo because that's what you're familiar with. porque es lo que estás acostumbrado. And now your life is being held together Y ahora tu vida está siendo aguantado with tape, con pega, glue, some screws, algunos tornillos and a wire hanger. y un cable. You say you're working just fine, Dice que estás bien, but you are in fact pero breaking. se está rompiendo. You want a blessing from God in your life, Quiere una bendición de Dios en tu vida, but you refuse to break. pero te rehúse en romper o sea rompido. You're upset with God Estás enojado con Dios because He has made promises that you have yet to see happen. porque Él ha hecho promesas que aún no has visto. You're getting tired. Se estás cansando. You don't know if you could keep going. No sabes si puedes seguir. You don't know how much more disappointment you can take. No sabes más. You don't know No sabes if you have what it takes to be the man God has called you to be. si tienes lo que Dios te ha llamado adentro de ti. You're struggling to hold it together. No puede mantenerlo todo. Men, Hombre, God is breaking you down Dios se está rompiendo so He can bless you. para que te pueda bendecir. He needs you to be broken Él necesita que seas rompido so He can mold you and bless you. para que te puedas formar Now- de nuevo y bendecir. Now, when I say to be broken, Cuando digo de ser rompido, broken meaning to humble yourself to His will.
significa en humillándote en su propósito, voluntad. See, when you are weak, Cuando eres débil, he is strong. Él es fuerte. 2 Corinthians Segunda de Corintios 12:9. 12:9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues me apoderé, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, justamente hará más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Now, men, I said earlier that you have been using the wrong tool of pride to deal with the pressures. Hombre, dije antes que está usando la herramienta equivocada del orgullo para arreglar los problemas. Do you want to know the right tool? ¿Quieres saber la herramienta correcta? That tool is faith. Es la fe. Ephesians 6:16. Efesios 6:16. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Además de todo eso, toman el escudo de la fe con el cual pueda apagar todas las flechas encendidas del maligno. At all times use faith. En todo tiempo usa la fe. In good times and bad times. En buenos tiempos y en las malas. When all those lies are coming your way, Cuando todas las mentiras vienen hacia ti, saying things like, you're not worthy, diciendo cosas como no eres that you are merecido, inadequate, insufficient, que no lo merece, the lie that God will not fulfill his promises made to you, la mentira que Dios no va a cumplir las promesas que Él te ha hecho, that you are not the man God called you to be, que no eres el hombre que Dios llamó, that you should quit, que debes rendirte, give up, da por vencido, don't trust God, no confía en Dios. the lie that you are not a good provider, La mentira que tú no eres un buen proveedor, not a good husband, no un buen esposo, not the father they need, no el padre que ellos necesitan, not a good son, no un buen hijo, that there is no hope. que no hay esperanza. Men, pick up your faith, Hombre, escoja su fe, use your faith, use tu fe, walk in your faith, camina en tu fe, stand firm in your faith, párate firme en la fe, live by faith, vive por fe, because God will not porque Dios no vas and has not failed you. y nunca te va a fallar. Hebrews 10:35 to 39. Hebreos 10:35 al 39. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. For yet a little while, and the coming one will come and will not delay. But my righteous one shall live by faith. And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan preservar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe y se volverá atrás.
no será de mi agrado, pero nosotros no somos de los que se vuelvan atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. The author of Hebrews wrote this in his letter to give the people endurance. El autor del libro de Hebreos escribió eso para darle a su gente endurance, So they don't give up. para que no se den por vencido. See, the people, they were being persecuted La gente estaba siendo perseguido and imprisoned. y encarcelado. They were getting ready to stop living by faith. Estaban dispuestos de dejar de estar viviendo por la fe. They were growing very weary, Se estaban sintiendo bien débil, questioning what they were doing. preguntando lo que estaban haciendo. See, now from Hebrews 11:1, Hebreos 11:1, the author explains what is faith. el autor explica de lo que es la fe. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. So let me tell you another way. Te lo digo en otra forma. Faith is believing God's word to be truth La fe es sabiendo la palabra de Dios es verdad and acting on it even though you haven't seen it. y actuando en eso aunque no lo has visto. As Christians, we believe God's word to be true and living. Como cristianos sabemos que la palabra de Dios es la verdad y vive. Hebrews chapter 4, verse 12. Hebreos 4, versículo 12. For the word of God is living and active. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. So we are to have living faith. So tenemos que tener una fe que vive. In Matthew chapter 17, verse 20, Mateo 17, versículo 20. Jesus said, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Si tiene fe tan pequeño como un grano de mostaza, podrá decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. See, what's interesting is a lot of people read that verse Lo que interesante es que muchos leemos ese versículo and talk about size of faith. y hablamos de el tamaño de la fe. See, I like this one, and when you read other versions, if you read it closely, Me gusta esa versión y si lees otras versiones, what Jesus did here lo que Jesús hizo aquí, by comparing faith to be like that of a mustard seed, en comparando la fe así como un grano de mostaza, was that yes, he did give you an element of size, que sí te dio el sentido de tamaño, but it was also about the life inside the size of the seed. pero también era la vida que estaba adentro del tamaño. A mustard seed being very small in size, Un grano de mostaza es pequeño en but the estatura, life in it is great. pero la vida que está dentro es grande. So, with even a little living faith, So, aún con un pequeño de fe viviente, mountain-sized issues can be moved from your life. problemas de tamaño de montaña se puede ser removido de tu vida. So let's be clear. Seamos claros. If our faith is not rooted in God's truth, Si nuestra fe no está basado
en la verdad de Dios, the truth being God's living word, la verdad siendo la palabra de Dios, then our faith is rooted in dead lies. entonces nuestra fe está basado en mentiras muertas. If it's rooted in dead lies, Si estás basado en mentiras que se han muerto, we use dead faith usamos la fe muerta and we call God a liar. y llamamos a Dios un mentiroso. And God won't move those issues out of your life, Y Dios no va a mover esas situaciones de tu vida, no matter how large your faith is, tan grande que sea tu fe, because it would be large, dead faith. porque sería una fe grande pero muerta. See, in the rest of Hebrews chapter 11, En el resto de Hebreos, capítulo 11, the author reminds us el autor nos da of those who used faith in the Old Testament de esos hombres que usaron la fe en el Viejo Testamento and how using faith worked out for them. y como usando la fe funcionó para ellos. He starts to give examples Nos da ejemplos of Moses, de Moisés, Abraham, Abraham, Noah, Noé, David, David, Samson, Samson, Joseph, José and many more. y muchos más. He started to pull out testimonies Saca testimonios on how using faith worked in others' lives before them. en cómo usando la fe funcionó en las vidas de otros antes de ellos. Men, pass on the tool of faith to other men Hombre, pasen la herramienta de fe a otros hombres and your children y a tus hijos, by walking in it, en caminando en él, sharing your life stories of using faith compartiendo tus vidas de fe con otros and how it worked out for you. y cómo te ha funcionado a usted. You will be passing on a very powerful tool. Vas a estar pasando una herramienta poderosa. Now, I raise a question. Ahora tengo una pregunta. What if you have faith in God's word, ¿Qué si tienes fe en la palabra de Dios, but not 100%? pero no 100%? Meaning, I believe somewhat, Significando que creo un poco, but I'm struggling with believing it fully. pero estoy bregando con teniendo fe completamente. We have an account for that in Mark chapter 9, Hay una historia de eso en Marco capítulo 9, verses 20 to 24. del 20 al 24. We're given an example of this. Tenemos un ejemplo de esto. Mark 9, 20 to 24 reads, "And they brought the boy to him being Jesus. And when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy, and he fell on the ground and rolled about, foaming at the mouth. And Jesus asked his father, 'How long has this been happening to him?' And he said, 'From childhood. And it has often cast him into fire and into water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us.' And Jesus said to him, 'If you can, all things are possible for one who believes.' Immediately the father of the child cried out and said, 'I believe, help my unbelief.' Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse, echando espumarajes. ¿Cuánto tiempo hace que le pasó esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros
y ayúdenos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. See, the father believed enough El padre confió tanto to bring his son to en Jesus traer su hijo a Jesús. so Jesus can remove the demon that was in his son. So Jesús podía remover el demonio que estaba en su hijo. But he didn't believe Jesus would actually help his son. Pero no creyó que Jesús lo podía ayudar. See, Jesus put the responsibility back on the man. Jesús le dio la responsabilidad de nuevo al hombre. He said, if you can. Él le dijo, si tú puedes. See, the man had said to Jesus, if you can, talking to Jesus. El hombre le dijo a Jesús, si tú puedes. There's no question that Jesus could do it. No había pregunta que si Jesús lo podía hacer. But that blessing is released Pero la bendición based on your belief. sale basado en la fe que usted tiene. So when Jesus said, if you can, all things are possible for one who believes. So, Jesús dijo, si tú puedes, todo es posible para aquellos que creen. The Father then admits to believing, but not 100%. El Padre dice que tiene fe, pero no 100%. And asks Jesus to help him get to the 100%. Y le pregunta a Jesús si le puede ayudar a llegar al 100%. Sometimes we believe enough to bring God our problems and pressures in prayer, A veces pensamos en darle nuestros problemas a Dios en oración or to make it to church, o a llegar a la iglesia. but we don't believe or live by faith Pero no creemos o vivimos por fe that He will show us compassion and help us. que nos enseñará compasión y nos ayudará. A lot of times we believe God will heal others, Muchas veces pensamos y sabemos que Dios puede sanar a otro, but we don't believe He'll do it for us. pero no creemos que lo pueda hacer con nosotros. See, growing up, my dad was a locksmith. Cuando yo crecí, mi padre era un hombre que cambiaba cerraduras. He wasn't just any locksmith. No era cualquiera. He installed everything from your everyday locks Él hacía de cerraduras regulares to some elaborate, expensive locks. a los más caros He even installed big, heavy doors, y las puertas bien grandes including the door frames. y hasta el marco de la puerta. He had all sorts of tools. Tenía muchas herramientas. As a kid, even now, Como hijo, ahora mismo, I'm amazed by how many tools he had me fascina en todas las herramientas que él tenía. and that he knew how to use all of them. Y sabía cómo usar todo. See, he had different toolboxes Él tenía cajas and bags, y bolsas, but he had this main tool bag pero tenía una especial. See, this tool bag Esta bolsa de herramientas had all his primary tools for any job. tenía la herramienta para cualquier trabajo. When we needed to fix anything in the house, Cuando queríamos arreglar cualquier cosa en la casa, we'd use the tools in this bag. usamos la herramienta en esta bolsa. Everything you needed was in the bag. Todo que necesitaba estaba aquí. It's a heavy bag. Es una bolsa que pesa. Not that any of you can't lift it, No que ustedes no lo pueden levantar, but if you try to lift it before you leave, pero si quieres levantarlo antes de irte, you couldn't imagine having to lug this bag around. no se puede imaginar en tener que cargar esto mucho tiempo. I'd witnessed my dad put this on his
shoulder yo vi a mi papá en ponérselo encima de su hombro and take it up buildings that had 24 flights, 20 flights, y subir edificios que tenía por lo menos 20 escalones, no elevator. pisos, sin elevador. So it was important that he had all the tools he needed. Eso era importante, que él tenía todo lo que necesitaba. You don't want to have to come back and forth to the truck. No quería subir y bajar de nuevo. He do that and lift the doors. Él hacía eso y también se cargaba las puertas. See, my dad would organize this bag, Mi papá organizaba la bolsa, but over time, it would get unorganized again, pero con el tiempo se dañaba, a veces, making it difficult to get to the tools you needed when you needed them. haciéndolo difícil a agarrar la herramienta que necesitaba cuando lo necesitaba. Sometimes I sat on the floor with my dad A veces me sentaba en el piso con mi padre and helped him organize it. y lo ayudaba a organizarlo. I would ask him about all the different tools. Le preguntaba de todas las herramientas, What were they called? qué se llamaban, What did they do? qué hacían. He saw how interested I was, Él vio el interés que yo tenía and he would explain the tools to me y me lo explicaba and teach me how to use them. y me enseñaba cómo usarlo. He told me if I ever needed a tool, Me dijo que si algún día yo necesitaba una, I could use them lo podía usar and be sure to use them correctly. y lo usaba correctamente. If I didn't know how, Si no sabía cómo, then to ask him. entonces que le preguntara. Having faith that my father knew what he was talking about. Teniendo fe que mi padre sabía de lo que estaba hablando. See, how many of you men know a guy ¿Cuántos de ustedes, hombres, saben a alguien who has a lot of tools, que tiene mucha herramienta, but he don't know how to use them? pero él no sabe usarlo? And you've got folks who can have all of these gadgets, Tienes gente que tienen todas estas herramientas, but if you actually ask them how to use it, pero si le pregunta cómo usarlo, they don't know. no saben. So I had to have faith that my father knew what he was talking about. So tenía que tener la fe que mi padre sabía de lo que estaba hablando. I trusted that he would guide me on what tools to use, Confiaba que él me iba a guiar en la herramienta y cómo usarlo, how to use them, cómo usarlo and when to use them. y cuándo usarlo. Men, do you want help with your unbelief? Hombre, usted necesita ayuda con su incredulidad. Do you want to know how to use the tool of faith? Quiere saber cómo usar la herramienta de la fe. See, like my dad that I drew close to him. Como mi padre, que yo me acerqué a él. Draw close to God Acércate a Dios by reading his living word, en leyendo su palabra viviente. God's tool bag. La herramienta de Dios. Believe it to be true. Cree que sea verdad. Pray and he will teach you about all the tools he has made available to you. Ore y él te va a enseñar de todas las herramientas que él te ha dado. What they are Qué son and when to use them. y cuándo usarlo. That way, the next time you have a job to do, Para que la próxima vez que tiene algo que hacer, you can use the correct tools. pueda usar la herramienta correcta. Be blessed.